Estimados videoyentes, mi nombre es Hernán Gómez, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría en recursos hidráulicos y un doctorado en recursos hidráulicos. Les voy a presentar cómo solucionar un problema de hidráulica usando el software EPANET. El problema a solucionar es el siguiente: encontrar la altura de columna de agua en un tanque necesaria para vencer la fricción en un tubo de PVC conectado a dicho tanque para un caudal de 10 litros por segundo, una viscosidad cinemática de 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, un diámetro interno del tubo de 0.075 metros y longitud del tubo de 90 metros. Usar las tres ecuaciones dadas de Darcy-Weisbach, Hansen-Williams y Cessimani. Despreciar las pérdidas de energía locales en el sistema. Bueno, según el enunciado, podemos representarlo aquí en la gráfica. La idea es encontrar un valor de H para que fluya ese caudal pues en ese diámetro y esa longitud, de tal forma que las pérdidas por fricción se disipen a lo largo de la tubería y que sean iguales a la cabeza de energía en el tanque. En este caso suponemos pues que la cabeza de la altura del tanque total va a ser igual a las pérdidas de energía en la tubería. Entonces, para plantearlo en el EPANET, recordar que es un software que no es de diseño sino de revisión. Entonces el EPANET no me va a calcular esta altura H, necesitamos hallarla por ensayo y error. En el EPANET pues hacemos la estructura, el sistema, y hallamos las pérdidas por fricción que nos genera, y esas serían las pérdidas, sería la altura del agua en el tanque. Aquí tenemos el entorno del EPANET. Vamos a mirar pues algunas consideraciones para iniciar el EPANET, y hay que configurar algunas componentes. Entonces aquí lo primero es preferencias. En preferencias podemos seleccionar en formato y colocar los decimales con los que se va a trabajar las diferentes variables. Entonces le vamos a poner 3 a todos los que nos interesan, todas las variables: velocidad, pérdida unitaria. Como es por kilómetro, le vamos a poner 4 unidades, 4 decimales. Factor de fricción, lo mismo, vamos a darle un 4. Velocidad de reacción, calidad, eso no. Le damos a aceptar. Listo. Entonces ahora sí, en ver, vamos a mirar las dimensiones, colocamos metros. En ver vamos a opciones, y en opciones podemos pues, configurar algunos parámetros, por ejemplo de nudos, el tamaño del nudo que se va a dibujar, ¿no? Entonces se puede pues variar el nudo a dibujar. Vamos a ponerle 3. La línea es el espesor de la línea, vamos a dejarlo 1. Los rótulos, entonces que nos muestre los rótulos. Etiquetas, entonces le podemos decir que nos muestre estas etiquetas. Símbolos, flechas de caudal, vamos a darle rellena, y el fondo lo dejamos blanco. En proyecto vamos a mirar valores por defecto. Los valores por defecto son valores que el EPANET toma o tiene en cuenta para configuración posterior. Entonces, por ejemplo, si una tuba
a una tubería le colocamos 90 metros de longitud, cada vez que dibujemos una tubería nos le coloca 90 metros. Entonces, aquí por ejemplo propiedades, longitud vamos a colocarle 90, diámetro 75 y rugosidad, en este caso pues le vamos a colocar la del PVC, que es unos 5 micras. Entonces serían en milímetros, serían punto doble 015. Le damos guardar como predeterminado, entonces en los demás proyectos que hagamos nos guarda estos valores. Bueno, estas son etiquetas por defecto, las vamos a dejar por ahora sí. Y esto que es importante, las opciones hidráulicas. Entonces las unidades, aquí hay varias unidades, si elegimos litros por segundo nos enlaza con el sistema internacional, y si elegimos por ejemplo galones por minuto, nos enlaza con el sistema inglés. Aquí están las tres ecuaciones que vamos a usar. Vamos a usar primero la de Darcy-Weisbach. El peso específico les vamos a dejar 1. Por ahora, suponiendo pues que que vamos a trabajar a 4 grados centígrados. La misma viscosidad relativa, ahí en el manual dice cómo configurar estos parámetros. Y el resto lo dejamos por defecto. Vamos a aceptar. Cuando revisamos estas opciones, son las que configuramos. Listo, el resto es... Aquí en la parte superior existen pues algunos iconos que son más fáciles de agarrar, digamos, o de capturar. Entonces tenemos un tanque de cabeza constante que lo necesitamos, tenemos los nudos y tenemos la tubería. El resto de iconos los vamos a mirar posteriormente. Entonces podemos colocar un tanque, que le podemos pues cambiar el nombre en la etiqueta. Entonces nos queda ahí como tanque. Y la propiedad importante de esto es la altura. Entonces, como no conocemos la altura, debido a que en el programa exactamente esto es lo que nos pide, le vamos a dar una tentativa y después chequeamos. Entonces, le vamos a dar 10. Y ahí ya quedaría configurado. Esto lo dejamos por defecto. Ahora sí colocamos un nodo o un nudo. Este tiene la propiedad pues de... También le podemos cambiar la etiqueta. Nudo final. Nos pregunta la cota, como esta va a estar al mismo nivel del fondo de fondo del tanque, le colocamos 0 como nivel de referencia. Y la demanda base, litros por segundo, le vamos a colocar 10, que sería el caudal que sale por ese nodo, o ese nudo, perdón. Y con esto unimos la tubería, ¿sí? Entonces la aplicamos acá, damos clic encima del tanque, se nos adhiere, y luego le damos clic encima del nodo, también se nos adhiere. Ya queda la tubería. Le damos con el puntero negro doble clic y eso nos da
las características para configurar de la tubería. La longitud, como ya se las habíamos introducido por defecto, aparece 90, el diámetro 75 milímetros, la rugosidad .0015, la dejamos en estado abierto, hay que chequear que nos quede en estado abierto, si no, no calcula nada. Y eso es todo. Bueno, a cada uno de estos pues le podemos modificar estos valores, por ejemplo la descripción, la etiqueta. Por ahora lo dejamos por defecto. Esto cerramos aquí y le decimos, una vez lo configuramos, le decimos aquí en proyecto calcular. Dice la simulación se produjo con éxito. Por lo que esto quiere decir que no hay valores negativos en ninguna de las partes del sistema, que inicialmente es una condición para que funcione bien el sistema. Entonces ya le damos correr, aquí bueno, no le cambiamos el ID, nos voy a cambiar como tubería. Ya aparece la tubería. Los datos los podemos mirar aquí en el plano una vez ha corrido. Entonces, por ejemplo, los nudos, podemos mirar todas estas opciones: cota, demanda base, calidad inicial, demanda, altura, presión, calidad. Vamos a dar presión, que es el valor que nos interesa. Y en la tubería pues hay varias también: longitud, diámetro, rugosidad, velocidad, caudal, pérdidas unitarias, factor de fricción. Lo que nos interesa es colocar las pérdidas unitarias. O sea, en el nodo pues tenemos una presión 0 con una elevación de 10, elevación total. Listo, aquí ya el ePanel nos ha solucionado el problema. Entonces, ¿cómo encontramos la altura que va a tener el tanque para que se disipe la energía? Entonces, se dan cuenta aquí en el nodo final hay una energía positiva de 4.9. Eso quiere decir que en el tanque le colocamos demasiada energía y nos sobró 4.9 metros. Como habíamos dicho que la altura del tanque tenía que ser a la pérdida por fricción, entonces usamos este valor 566349. Entonces vamos a hacer aquí entonces nos dice que la pérdida unitaria es de 566349 metros por kilómetro o por cada 1000 metros. Esta la convertimos, se convierte en pérdida por fricción. Pérdida por fricción, como entonces decimos que H sub F será igual a la pérdida unitaria 56, bueno, lo vamos a dar con coma, 56,6349 metros por cada 1000 metros. Entonces lo dividimos sobre 1000 metros por kilómetro. Eso nos daría la pérdida unitaria por metro. Y lo multiplicamos por la longitud del tubo, que son 90 metros. Entonces, si tienen su calculadora lo pueden verificar. Sería 56, lo voy a hacer acá, 6349
dividido 1000 por 90. Eso me da 5097 1 metros de pérdida de energía, ¿sí? Entonces la altura del tanque en este caso tiene que ser esta pérdida. Como nosotros le habíamos puesto 10, pues por eso nos sobraban 4,903, ¿sí? Entonces si colocamos ahí aproximándola a 5,1 en el tanque, tiene que darnos 0 en el nodo final, y esa sería la solución. Otra forma de hacerlo sería restándole a las 10 que tenemos, la altura del tanque 10 que se supuso inicialmente, menos esta presión 4.903, nos da 5097, que en teoría pues sería el mismo valor que tenemos acá. Y ese sería el valor que se le puede poner. Si le redondeamos o aproximamos a 1, entonces vamos al tanque y le ponemos, en vez de 10, 5.1, y lo volvemos a correr, calcular. Observamos que la presión ya es prácticamente 0 en el nodo final, y podemos dejar esa solución como la altura del tanque. Entonces aquí lo que hizo fue subir 5.1, y todo ese 5.1 se disipó en la tubería, ¿sí? Entonces esto fue lo que hizo la energía. Entonces, tenemos ahí 5.1 y toda esta energía se nos disipó hasta el final de la tubería. Aquí nos quedó un remanente de 0. Listo, entonces ya tenemos solucionado el problema. Entonces la altura del tanque será de 5.1 metros. Bueno, no la altura del tanque, sino la profundidad del agua dentro del tanque, ¿no? Sería de 5.1 metros. Si le hacemos, esto es con la ecuación de, vámonos aquí, ecuación de Darcy-Weisbach. Nos dio esta solución. Si lo hacemos con la ecuación de Manning, o perdón, primero de Heisenberg-Williams, hacemos exactamente lo mismo y miramos. Entonces simplemente vamos en opciones de cálculo y cambiamos la ecuación. Sale esta de Heisenberg-Williams y volvemos a hacer el cálculo. Aquí nos da un mensaje de error que hay presencia de valores negativos. Entonces nos dice que hay valores negativos en la tubería y en el nodo, final. Bueno, aquí hay unos valores sumamente incoherentes. Nos olvidamos de cambiar el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces si cambia la ecuación, cambia el coeficiente de fricción. Lo vamos a hacer aquí en la tubería, donde dice factor de fricción. Pues él asumió el anterior. Entonces tenemos
perdió. Vamos acá. Rugosidad nos da a 0.015, aquí hay que ponerle la Heysen-Williams para el PVC, que es de 150. ¿Sí? Entonces le damos proyecto calcular. Bueno, ahí nos siguen apareciendo negativas, pero es porque en el tanque le dimos una altura muy grande, ¿sí? Muy pequeña, y nos generó valores negativos, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, 59, 35, 90. Es la pérdida unitaria en metros sobre kilómetro, se convierte en pérdida por fisión como 59,3590 sobre 1000 por 90 metros. Aquí me demoro un poco porque estoy haciendo el cálculo en la calculadora. Eso me da 534, 23 metros. Por lo tanto, la altura del tanque, si la aproximamos, sería 5, vamos a darle 5,34 metros. Esa sería la altura o la profundidad del agua en el tanque con la ecuación de Heysen-Williams. Así introducimos este valor 534 en este punto y revisamos. Entonces ahí, en este caso no es negativa, pero el nodo final ya prácticamente cero, lo dejamos con ese valor. Recuerden que la pérdida de energía unitaria se conserva constante, ya que no hemos cambiado ni caudal, ni longitud, ni diámetro de la tubería. Entonces esta se nos conserva constante y la altura del tanque nos da de esa manera. Si lo hacemos con la ecuación de Chess-Manning, entonces lo mismo, nos vamos acá a opciones de cálculo, calculamos esta CM, que es Chess-Manning, le damos calcular. Bueno, lo mismo, se nos olvidó de cambiarle la fricción, ¿sí? Entonces aquí cambiamos el coeficiente de fricción en la rugosidad. Cambiamos la rugosidad pues del coeficiente de Manning, sería punto, vamos a poner el 009, que es el que trae el catálogo del PVC. Proyecto calcular, y nos da una pérdida negativa bastante considerable. Quiere decir que con la ecuación de Manning se pierde más energía, ¿sí? Entonces nos dio 82, 78, 17 metros sobre kilómetro. Y hacemos el mismo procedimiento. Ahí lo verifican con su calculadora. Eso nos da 82,78, 17. Eso nos da 7,45. 7,45 metros, que la altura del tanque con esta ecuación sería eso, 7,45. Bueno, seguramente para este caso las equivalencias de la rugosidad pues no son
seguramente las más equiparables, por eso nos da alguna diferencia. Entonces ya tenemos solucionado el problema de la altura del tanque con estos valores. Introducimos otra vez este 745 en el tanque con la ecuación de Manning, lo volvemos a correr y debe darnos un valor pues negativo, nos da es negativo pero muy cercano a cero en el nodo final. Entonces esa sería la solución para, para, esta, para este problema. Por recordar, los datos también los podemos ver por tabla. Entonces esta opción en informe tablas nos dice queremos mirar la tabla de las columnas o la tabla de las columnas o perdón, la tabla de las tuberías o la tabla de los nodos, ¿sí? O de los nudos. Entonces aquí podemos marcar estas dos opciones, nudos de la red, y nos dice qué columnas queremos ver en los nudos de la red. Entonces en los nudos puede ser estas, le damos y nos aparece una tablita con estos valores. Entonces en el nodo final pues nos da la cota 0, demanda base, altura 0, presión 0. Del nudo inicial o embalse 745, menos 10 es el caudal, lo coloca en signo negativo como entrada, altura que tiene el tanque 745 y la presión 0 en la superficie del agua. Podemos mirar la de los línea de los los datos de las tuberías. También nos pregunta las columnas. Podemos mirar longitud. Estas son variables a tener en cuenta porque podemos verificar si hemos entrado bien los valores, ¿sí? Entonces, longitud, diámetro, rugosidad, que son valores de entrada. El caudal, la velocidad es la que calcula, pérdidas unitarias, quitamos estos de calidad y velocidad de reacción porque no estamos estudiando calidad. Y obtenemos estos valores. Entonces longitud 90, diámetro 75, rugosidad .009, el caudal 10 litros segundo, pérdida unitaria metros sobre kilómetro 82,78, factor de fricción .023 y estado abierto. Aquí con estos datos podemos observar que el factor de fricción es un poco diferente al factor de fricción con la ecuación de Darcy-Weisbach. Eso nos indicaría que no estamos colocando una rugosidad pues, equivalente en las diferentes ecuaciones. Pero de todos modos estos son los valores que nos dan de rugosidad pues, los fabricantes de los materiales, ¿no? Este ejemplo ya lo habíamos solucionado en clases anteriores manualmente. Habíamos calculado el número de Reynolds, entonces nos daba número de Reynolds, pues nos clasificaba el flujo en turbulento. Habíamos calculado el factor de fricción manualmente con la ecuación de Colebrook-Weil. Entonces la dificultad de esta ecuación pues es que el F está implícito, no lo podemos despejar, nos toca solucionar por ensayo-error. Usamos la metodología o el método de Newton-Raphson para hacer la iteración en una sola fila y ya hemos llegado a un valor de .0166, ¿sí? De factor de fricción. Y con eso habíamos calculado la pérdida. Aquí nos daba 5.2, en el EPANET nos dio 5.1, con la ecuación de Heisenberg-Williams
pues esta es directa, no tenemos que hacer iteración. Nos había dado 5, 4, aproximándolo al primer decimal. Y en el EPANET nos había dado 5, 3. Y la ecuación de Manning manualmente nos dio aproximando 7, 5. Y con la de Chesimani nos había dado 7,45. Aproximándolo a un decimal nos quedaría 7,5. El factor de fricción, nos olvidamos de chequearlo. Si cambiamos nuevamente a la opción de la ecuación de Darcy-Weisbach, y cambiamos aquí la tubería, ¿no? La rugosidad 0,0015, proyecto calcular. Eso nos generaba un factor de fricción de 0.0163. Nosotros nos generó manualmente un valor de 0.0166. En términos generales podemos concluir pues que el valor, los cálculos manuales son muy cercanos con los cálculos del EPANET, y entre cada ecuaciones pues hay alguna diferencia importante. Se acerca más la ecuación de Darcy-Weisbach con la de Heysen-Williams que con la ecuación de Manning. En caso de duda, lo recomendable es usar los datos de la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la más, no se considera más exacta. Aquí podemos hacer, por ejemplo, con la de Darcy-Weisbach y el EPANET, aquí nos dio, podemos usar, sacar el error, por ejemplo. Por el cálculo con el EPANET nos dio 5,1. Bueno, vamos a poner este número 50871. Y manualmente nos había dado 599. Y lo vamos a evaluar pues con respecto al valor del EPANET, ¿no? Que pues ya está sistematizado y él toma pues tanto los decimales de aproximación en todo su cálculo. Este valor nos daría 5.0871. Eso me da un error de por 100 de 2.1%. En el cálculo, pues que para efectos de ingeniería, pues efectos prácticos de ingeniería es bastante bajo. Listo, de esta forma terminamos el ejercicio. La idea es que lo vuelvan a repetir como lo hicimos aquí en el tutorial, pues para que vayan cogiendo práctica en el uso del software EPANET. Que tengan buena tarde.